cordiales, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Este es el programa Hora 25. El borrador del informe de Contraloría llega a la conclusión que en la central hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair existen 7.648 fisuras. Sin duda, se trata de una de las obras más importantes y costosas que tiene el país. Esta construcción fue contratada sin licitación y se hizo de gobierno a gobierno. Un primer intento se anunció con Argentina. Esto ocurrió en el año 2009. Incluso simbólicamente se colocó la primera piedra. Cristina Fernández de Kirchner y Rafael Correa solemnizaron el acto. Las primeras sombras entonces empezaron a surgir con ese hecho que hemos referido. Este fue un viejo anhelo ecuatoriano que se lo trabajó en el antiguo INESEL y que fue postergado por muchos años. Los técnicos advirtieron que los caudales de agua habían cambiado. La central se construyó sobredimensionada. Una vez puesta en marcha, Coca-Codo no trabaja a toda su potencia y al parecer la central tiene importantes falencias que deben ser atendidas. Natalie, buenas noches. Buenas noches, Andrés, amigos televidentes. Las fisuras en los distribuidores de agua que alimentan a las turbinas de la central hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair amenazaron con paralizar las unidades de generación de energía eléctrica desde antes de su inauguración en el 2016. Esto según reportes técnicos. El proyecto más emblemático del gobierno anterior tiene que corregirse, por lo que la SELEC anunció el inicio de acciones legales por daños y perjuicios contra el consorcio responsable de la gerencia y fiscalización del proyecto, el cual recomendó la resección provisional de las fases 1 y 2 de la obra. La Corporación Eléctrica del Ecuador no recibirá la obra hasta que no se realicen los correctivos y garanticen la operación de la central con vida útil de 50 años. De acuerdo con el informe preliminar del examen especial realizado por la Contraloría, solo en 3 operativos de reparación se contabilizaron más de 7.600 fisuras de hasta 38 centímetros de longitud provocadas por la mala calidad del material con que está hecha parte de los distribuidores y soldaduras, así como por la falta de controles de calidad de materiales y procesos. Los materiales no hay problema, pero el procedimiento del control antes de salir de la fábrica sí hubo problema. El documento de Contraloría además contabilizó 171 defectos en la planta sin atención o solución, lo que significa un perjuicio de $465.380 a Coca-Codo Sinclair y de $27.779.406 al Estado por la afectación a los ingresos que debía percibir con la comercialización de la energía. Asimismo, la falta de un campamento permanente de operación genera un costo por movilización y transporte de $763.560. Está en curso, está en construcción, se estima que en 6 meses estará listo. Un informe interno de Coca-Codo, que es parte del examen especial, revela, por ejemplo, que todas las unidades presentaron fisuras y tuvieron que ser reparadas una y otra vez. Aquellos problemas se quedaron en la central ubicada entre las provincias de Sucumbíos y Napo y de ahí no salieron, entre otras razones, por el cerco informativo y la reserva impuesta por el gobierno anterior. Jorge Glass fue la cabeza del proyecto. Y tengamos en cuenta lo que representa 750 megavatios. Una turbina de 180 megavatios es más que todo el proyecto Mazar. Es decir, a partir de ahora, el ahorro anual de estas 4 turbinas son aproximadamente $300 millones. Con el fin de analizar posibles daños internos de la hidroeléctrica y que implicaría desmontar una parte de la llamada Casa de Máquinas, un gigantesco complejo de generación construido bajo tierra cuyo costo fue de 1.010 millones, casi la tercera parte del monto de la obra, la SELEC contrató a la consultora alemana TÜV Süd para que realice una inspección general de Coca-Codo. El costo de la evaluación es de $1 millón que los pagará la firma china Sinohydro. Empieza ya en diciembre a hacer el análisis técnico de lo que está ahí para ver si efectivamente las microfisuras son un peligro eminente para el proyecto. Los problemas de la central hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair, que solo llevan 2 años en operación, no se reducen solo a las fisuras en los distribuidores de agua. El informe borrador que emitió la Contraloría General del Estado respecto de este proyecto
señala que los rodetes de las unidades 4 y 6 de esta central hidroeléctrica presentan áreas afectadas. Los rodetes son una especie de palas que hacen girar a las turbinas con la fuerza del agua para luego generar energía. Si se necesitara la reparación de los rodetes de las 8 unidades que posee la central hidroeléctrica, el valor ascendería a los $3 millones, según Contraloría. Sinohidro mantiene un litigio por más de $198 millones con el SRI. Desde diferentes sectores se pide información sobre supuestos pagos de consultorías a empresas fantasmas y se teme que el Estado no exija con contundencia la reparación de la central por conflictos de intereses con los chinos. Es hora que el Ecuador proteste que todas las obras hechas por los chinos son de pacotilla. El exministro también denuncia la construcción de un supuesto elefante blanco, ya que la hidroeléctrica no tendría la capacidad para producir 1.500 megavatios como se estimó. Sabiendo que esa planta no puede dar más de 700 megavatios porque no hay agua, se hizo de 1.500. Se falsificó el informe hidrológico, porque más grande era la obra, más grande era la coima. Bien, vamos a presentar a nuestros invitados de esta noche. Quiero agradecer la participación de Gonzalo Uquillas. Él es el gerente de la SELEC. Tenemos al ingeniero Uquillas aquí, exacto. Gonzalo Uquillas, gerente de la SELEC. Y también nos acompaña Iván Núñez, gerente de Sinohidro. Y agradecemos la participación de Hugo Arcos, investigador, profesor de la Escuela Politécnica Nacional. Gracias a los señores que están aquí alrededor de la mesa y vamos a empezar. Y quizás podríamos empezar con usted, Hugo, si es tan amable, para que nos dé una apreciación de orden general. ¿Cuál es la importancia? ¿Cuál es la trascendencia? ¿Qué significa Coca-Codo? Buenas noches. Sí, muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. Gracias. En primer lugar, indicar que partamos de cifras un poco gruesas de lo que es el sistema, claro, ¿no? Hablemos de que la potencia instalada del sistema nacional en este instante está en el orden de los 6.000 megavatios, ¿sí? Lo que para una demanda cuyo pico está en el orden de los 4.000 megavatios, ¿sí? Consideremos entonces que dentro de esos 6.000 megavatios, el 25% de esa potencia instalada está ubicada en la central Coca-Cola Sinclair. O sea, es lo que significa en el general del consumo y de la producción del Ecuador. Sí. 25%. 25% de potencia instalada. Ahora hay que tomar en cuenta el hecho de que cuando vamos hacia lo que sería la operación del sistema, lo que importa no es tanto la potencia instalada, sino lo que se llama potencia firme, o la firmeza, o la energía que realmente puede llegar hacia la demanda. Yeah. En este sentido, pensemos que en el caso del Ecuador, cuando estamos hablando de una potencia instalada de 6.000 megavatios, podemos estar hablando de niveles de 4.400 o 5.000 megavatios de firmeza, dependiendo de la época del año, dependiendo de la cantidad de lluvias en el año. Por lo tanto, considerar la posibilidad, solamente el pensar que la central hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair esté fuera de este paquete de potencia instalada y no contar con esa potencia disponible, haría pensar en la alta probabilidad de posibles fallas del sistema. ¿A qué me refiero con fallas del sistema? Que no se abastezca de forma adecuada la energía del sistema. Ahora, ingeniero, ¿en algún momento la central ha generado los 6.000 megavatios que usted dijo? No, los 1.500. 1.500, ¿no? Perdón. Bien, el tema de la central Coca-Cola Sinclair fue, diríamos, ideado con la posibilidad de empuntarse hacia niveles de 1.500 megavatios para horas pico en particular, ¿no? Ya. Lo que se ha venido produciendo, o se ha visto en los registros de producción que los tiene a disponibilidad el SENACE, son potencias del orden de 900 megavatios, 1.000 megavatios, 1.200 megavatios. ¿Y por qué no ha podido llegar a 1.500? ¿Porque no se le trabaja al máximo o porque no puede llegar a eso? Bueno, las razones más bien pasan por cuestiones de orden estrictamente técnica, en cuestiones de estabilidad del sistema, ¿sí? El tener concentrada una alta generación en un punto distante de la carga establece ciertas condiciones de estabilidad no adecuadas para la operación del sistema. La carga más importante del Ecuador está en Guayaquil y por lo tanto Coca-Cola Sinclair podríamos decir que eléctricamente está lejos de Guayaquil, ¿sí? Más aún si todavía no tenemos la conexión desde la ciudad desde la subestación El Inga hacia la ciudad de Guayaquil. Entonces esto establece unas condiciones operativas no adecuadas, técnicamente es no adecuado. Por lo tanto, la entrega de energía de Coca-Cola Sinclair se aprovecha, obviamente, estamos hablando de una producción diaria del orden de 9 a 11 gigawatts hora en esta época del año.
lo cual ha cambiado inclusive la conceptualización de la operación del sistema. Es ahora la central Coca-Cola Sinclair la que nos permite o la que le permite al operador del sistema regular la cantidad de energía que se almacena en el embalse de Mazar. Ok, gracias. Vamos con el ingeniero Núñez. Ingeniero, ¿se justificaba entonces, en base a estas consideraciones que acabamos de escuchar, se justificaba que el Ecuador emprenda en un proyecto de esta naturaleza? Buenas noches. Buenas noches, Andrés. Gracias. Buenas noches, compañeros panelistas. En primer lugar, quiero agradecer la oportunidad que dan a la empresa Sinohydro para demostrar que la central hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair es una central igual o mejor que cualquier central que se ha construido en Alemania, Italia, es decir, en los países del primer mundo. Tienen los niveles de los países estándares industrializados o desarrollados. Exactamente. Ya. Pero también es importante resaltar que es la empresa la mejor central latinoamericana y más moderna. Y hay que recalcar que esta central ha sido construida con los estándares de las normas internacionales exigidas para la construcción de un proyecto hidroeléctrico. Es decir, estas están incluidas en el contrato EPC y han sido respetadas, y por eso es que la central está funcionando sin problemas. Pero no a plenitud. Bueno, esto hablemos entonces más adelante, pero espérense. Sí. Yo lo que quisiera saber es si se justificaba para el Ecuador, más allá de su condición de gerente de Sinohydro, para el país, tener una central de estas características. Bueno, el Estado ecuatoriano consideró que era necesario reemplazar la energía térmica en las 4 horas pico, que es en la noche, donde se consume la mayor cantidad de energía. Entonces, este proyecto fue concebido de esa forma, es decir, que genere 1.500 megavatios en las 4 horas pico. Luego genera un poco menos y luego otro poco menos, hasta que se recupere el embalse compensador para en la noche. ¿En las horas pico sí llega a los 1.500? En las horas pico llega a los 1.500. Puede llegar a los 1.500. ¿Puede o llega? Llega. Este instante está llegando. Bueno, o sea, lo que pasa... Esta noche está este momento el perdido. SENACE, como indicó el ingeniero Arcos, indica cuál tiene que ser el despacho de carga, porque el sistema tiene que estar equilibrado, como explicaba el ingeniero Arcos, pero nosotros podemos generar los 1.500, por supuesto. Perfecto. Lo importante es indicar que este diseño de proyecto fue concebido así, y según esa concepción nosotros hemos construido. El Estado es el que ideó esta forma de concepción del proyecto, su diseño, y nosotros construimos de acuerdo a ese diseño. Ok. Ingeniero Uquillas, por favor, su apreciación del tema planteado en esta primera ronda de intervenciones. Andrés, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, señores panelistas. La realidad es que tenemos una central de 1.500 megavatios que está construida, está operando. Andrés, en estos 2 años y pico de funcionamiento, ha generado aproximadamente el 70% comparativamente de la energía que demanda el país en un año. Estamos hablando básicamente de 14.000 gigavatios hora. 70%. 70%. O sea, hay una dependencia enorme de esa central. Hay una dependencia importante. Sin embargo, las características de este aprovechamiento, esto es una central de paso. Esto significa que tiene un embalse pequeño, es un reservorio de 800.000 metros cúbicos, ¿verdad? Y que viene funcionando, como digo, sin inconvenientes, con potencias de generación a la fecha del orden de 1.100 megavatios hora. ¿Sí? Tenemos que un poco ir puntualizando esto para desvirtuar también comentarios que no son muy objetivos. Como bien se señala, hay una unidad, digamos, que es el Centro Nacional de Control de Energía, que es la autoridad operativa del Sistema Nacional Interconectado. Coca-Cola Sinclair representa entre el 20 y el 30%, ¿verdad?, de la generación global del país. Okay. Respecto al tema de los 1.500 megavatios, al momento no es factible generar los 1.500 megavatios. ¿Pero es porque la planta no genera o porque el sistema no Voy a explicar, permite? Andrés. Por favor. Deben darse varias condiciones. Primero, que todas las 8 unidades estén disponibles. 1, que haya el suficiente caudal de agua. Esto ocurre básicamente en la época lluviosa, desde abril hasta el mes de octubre. Y tercero, digamos, que la red de transmisión permita tener esos niveles de generación para poder evacuarla de manera segura hacia Quito, Guayaquil, mayores centros de consumo del país. Y adicionalmente a eso se requiere una serie de ajustes de dispositivos electrónicos para garantizar lo que decía el doctor Arcos, la estabilidad y, digamos, la confiabilidad de esa operación. Tan pronto concluyamos la línea Quito-Guayaquil, que aspiramos, Andrés, que esto ocurra el mes de abril-mayo del próximo año. ¿Sí? La buena noticia aquí es que este día, lunes 26, vamos a suscribir un acta para el reinicio
de la construcción de Quito-Guayaquil, 500.000 voltios, solo faltan 6 kilómetros. Para allá eso va a permitir que Guayaquil se beneficie de la generación de Coca-Cola Sinclair y tenga la certeza, Andrés, que si se dan las condiciones previas, vamos a probar que efectivamente esa central, en horas de demanda pico, 3 o 4 horas, debería estar en la capacidad de atender, digamos, los 1.500 megavatios de potencia. Gonzalo, ¿esta obra ha sido ya recibida por el Estado ecuatoriano? ¿El gobierno nacional ya ha recibido oficialmente esta obra? Sí, Andrés. Digamos, la obra ha sido recibida en términos de la recepción provisional. Entonces no ha sido recibido. Recepción provisional. Provisional. Hemos sido categóricos, el presidente Moreno, el ministro Pérez y la actual administración de SELEC, no vamos a recibir la obra de manera definitiva mientras no se resuelvan de manera definitiva todos los temas pendientes que tiene el contratista. ¿Hay problemas pendientes entonces? Hay temas pendientes, desde luego. Ok, hay temas pendientes. Por eso hay una recepción provisional de la obra. Exactamente, Andrés. Todo proyecto hidroeléctrico que se construye siempre tiene temas pendientes. Esto lo establece el contrato y hay que irlo corrigiendo. No corrigiendo, digamos, complementando, ¿no? Este es el mejor término, complementando. Hay términos pendientes. Por decirle, aunque sea banal, falta la pintura de las barandas, es un tema pendiente que tiene que ser solucionado. Pero hay otros problemas técnicos también que tienen que ser solucionados. Y ese es un proceso en el que está Sinohidro avanzando y atacando. Ya. Hugo, ¿cuál es el criterio que usted tiene sobre lo que han dicho sus compañeros de panel? Bien, tal vez puntualizar ciertos temas. En primer lugar, una de las, podríamos decir, razones o una de las cuestiones que uno plantearía como reprochables dentro del proceso de planificación que se siguió y dentro de la decisión de la construcción de Coca-Cola Sinclair, es el hecho de que no se tomó en cuenta estas posibilidades o estas probabilidades de falla de la central. Imagínese poner en el 25% de la potencia instalada en una única central. Establece sin lugar a dudas una propensión hacia que el instante que se produzca una falla como la que estamos yendo a analizar o la que estamos analizando en este instante, pone en serios problemas operativos del sistema, ¿sí? Entonces, es un concepto no tan adecuado el que se haya manejado o el que se haya ubicado en una central 1.500 megavatios en un sistema que está en el orden de 6.000 megavatios, como se ha mencionado. Desde el punto de vista de planificación... Perdón, este concepto suyo de que hay un riesgo de dificultades, de problemas. Sí, vamos al tema de confiabilidad. Exacto. Sí. Si es que pensásemos en la posibilidad de que por un instante, en el supuesto que no sabemos que así suceda, no contemos con la central Coca-Cola Sinclair, por cualquier razón que sea, ¿sí? Y usted pasa de tener 6.000 megavatios de potencia instalada, pasa a tener 4.500 megavatios de potencia instalada, con una demanda de 4.000, ¿sí? Significa que esos 4.500 no es que están disponibles todos, porque va a haber requerimientos energéticos de orden hidroeléctrico. De esos 4.500, la firmeza, es decir, la potencia realmente disponible en el tiempo, va a estar en el orden o va a ser inferior incluso que los 4.000 megavatios. De ahí el hecho entonces de que no es un concepto muy claro el que se manejó cuando se pensó en una central de 1.500 megavatios ubicada en un país cuyo sistema no va más allá de los 6.000 megavatios. Pero, ¿qué dice usted? ¿Que fue sobredimensionada o qué ocurrió? Yo creería que dentro de la planificación que se realizó no se tomó en cuenta las necesidades de compensar esa cantidad de potencia hidroeléctrica que se ingresa. Es una política, puede ser de gobierno, y es algo lógico en los gobiernos actuales, el utilizar en la mayor medida los recursos renovables. Pero no puede quedar de lado la necesidad de aparejar o de completar con recursos termoeléctricos, que son los que realmente dan firmeza. Cuando se presenta una emergencia. Claro, una central termoeléctrica no necesita más que tener una adecuada operación y la disponibilidad de su recurso energético, que es combustible. Claro. No puede existir una situación, o será una situación ya fuera de este mundo, el no poder tener el combustible disponible para operar una central. Casi, Gonzalo, uno podría resumir lo que acabamos de escuchar en el sentido de que se pusieron todos los huevos en la misma canasta. Sí, es posible. Sin embargo, la realidad de los gerentes, Andrés, es que tenemos que resolver las realidades. No, eso vamos a intentar discutir más adelante, pero un poco el concepto con el que se planificó desde el punto de vista operativo. Claro. Es un tema complejo la operación de esta central
el próximo año, por ejemplo, con 1.500 megavatios. Sin embargo, estamos pensando en cómo dar solución definitiva a este famoso tema del estiaje que hablamos 40 años. ¿Sí? Y, digamos, posteriormente puedo referirme a esos nuevos proyectos. ¿Pero es una zona compleja en cuanto al estiaje esa? Es una zona compleja. La dependencia del agua, entonces. Es que la mayor parte de las centrales hidroeléctricas de SELEC, Minas, Agoyán, San Francisco, Paute, Coca-Cola Sinclair, están en la vertiente amazónica. Consecuentemente, cuando hay sequía, se ven afectadas todas. El tema sísmico se señaló también, leí en algún informe sobre la preocupación, inquietud sobre el reventador. Ya. Sin embargo, yo diría, como digo, hay una realidad, que hay una central, hay que operarla adecuadamente. Sí, pero hay que ver cuáles son los problemas. Exactamente. Para ver cómo enfrentamos eso. Entonces, esos problemas son operativos, Andrés. No, y en ese sentido, lo del reventador no es... No, pero digo, digamos, el tema de cómo evacuar los famosos 1.500. Ya. Existe líneas de transmisión de 500.000 voltios que tienen torres independientes. Son 2 líneas que permitan evacuar y, como señalaba Hugo, mejorar la confiabilidad, ¿no es cierto?, del transporte de energía eléctrica hacia los centros de consumo. Ese sería un tema importante. El Operador Nacional de Electricidad ha diseñado un sistema global de protección que ante la salida de una central tan grande, si sale exactamente, no haya, digamos, un evento catastrófico, que hay un blackout total del sistema. Ya. Entonces, existen dispositivos modernos, electrónicos de protección, que censan esas condiciones y tratan de mantener el balance carga-generación. Estamos en capacidad en este momento de enfrentar en el caso de que haya una emergencia. Están operativos. Ya. Están operativos. Ok, gracias. Por favor, su apreciación de esto que acabamos de decir. Andrés, nosotros somos una compañía constructora con mucha experiencia. En 70 países nosotros hemos construido proyectos de derechos y estamos construyendo, y también proyectos de infraestructura, ¿no? Además tenemos 60 años de experiencia. Es decir, a nosotros nos dicen, construya este proyecto con estas características que ha sido diseñado y planificado por el Estado, y yo tengo que cumplir lo que usted me ordena y entregar ese proyecto en función de los diseños de ese proyecto y en función de los requerimientos de ese proyecto. ¿Ese diseño no fue bueno entonces? No estoy hablando si fue bueno o no fue bueno. Ya. Yo creo que ese diseño satisfacía los requerimientos de energía en las horas pico, los 1.500. Esa debe haber sido la concepción que tuvo el Estado. No podemos decir si fue una concepción buena o mala, si fue acertada o no acertada, pero lo que sí podemos decir es que el proyecto hidroeléctrico Coca-Cola Sinclair está generando. Y esto es importante, generamos desde diciembre de 2015 las 4 turbinas y luego en el 2016. Y usted puede ver, Andrés, esta luz que tenemos acá es parte de Coca-Cola Sinclair. Vamos a ir a una pausa, en un instante retornamos con la segunda parte de nuestro programa Hora 25. De 8 hidroeléctricas que el anterior régimen ofreció poner en operación entre el 2015 y 2016, 3 se inauguraron y 5 tienen retrasos o están paralizadas. La más grande es Coca-Cola Sinclair, la cual trabaja casi a la mitad de su capacidad. Tras el examen especial realizado a la construcción, fiscalización y administración de este proyecto, en el periodo comprendido entre el 2012 y el 2015, la Contraloría General del Estado emitió 5 glosas por 112 millones de dólares. Sin embargo, el ente de control no ha podido hacer efectiva la determinación de las mismas, mientras la impugnación siga su trámite. En el informe de la Contraloría para determinar las glosas se mencionan irregularidades en suscripción de contratos complementarios, fórmula de ajustes de precios, pérdidas para el Estado por retrasos en la generación de energía, entre otras. Bien, vamos a continuar entonces en este diálogo, en esta conversación sobre el tema Coca-Cola Sinclair. Quisiera darle la palabra al ingeniero Gonzalo Uquillas. El tema del momento es el informe de Contraloría. Este es el que ha provocado esta inquietud nacional. ¿Cómo interpretar, cómo leer esto que ha advertido o alertado la Contraloría? Gracias, Andrés. Sí, hay que señalar primero que este es un informe provisional. Si uno lee el informe correspondiente, se señala de manera categórica que esta no es una opinión definitiva de Contraloría. Consecuentemente, hay que tomarla, digamos, con esa reserva. Respecto al tema fundamental, hay que señalar, digamos, la presencia de fisuras,
en los distribuidores de las 8 unidades de generación. Eso existe, ¿no? Eso existe. No hay cómo negarlo. Existió desde hace algún tiempo. Han sido resueltas varias de ellas. Sin embargo, lo que hemos señalado, digamos como CELEC, es que para dar una solución definitiva a esta problemática y que permita justamente garantizar la vida útil de la central de 50 años, es el tema fundamental, porque podemos eventualmente tener soluciones temporales. La idea es asegurar que esta inversión cuantiosa, ¿verdad?, cercana a los 3.000 millones, pues dure 50 años. Es el tema fundamental. En ese sentido tenemos que ser objetivos y pragmáticos, y lo que hemos hecho, Andrés, es básicamente solicitar y exigir a Sinohydro para que contrate una empresa especializada, calificada a nivel internacional, en este caso la consultora alemana TÜV, que ya está contratada a costo de Sinohydro y que desarrollará sus primeras actividades a partir del próximo mes de diciembre. ¿Y qué tiene que hacer? Si es que no existieran dudas, sospechas, problemas, no habría necesidad. Desde su perspectiva, ¿qué tiene que hacer esta empresa alemana? Está claramente establecido, Andrés, lo que tiene que hacer. El contrato entre TÜV y Sinohydro está ya firmado. ¿Sí? Este es el contrato. Y establece claramente cuáles son esas responsabilidades y cuáles son los análisis, estudios y entregables y el diagnóstico. Empezando, digamos, por efectuar una serie de pruebas no destructivas respecto al tema de la soldadura efectuada en fábrica y en sitio. Es el primer tema fundamental. Y sobre esa base establecer, digamos, estas pruebas se harían en uno de distribuidor de cada una de las fases. Hay dos fases. Fase 1, 4 distribuidores, 4 unidades. Se toma un distribuidor de esa fase y un distribuidor de la segunda fase. Se hacen estas pruebas y se establece cuáles son las condiciones mecánicas del material. Y sobre esa, básicamente, lo que hace TÜV es establecer un procedimiento idóneo que permita garantizar que esas reparaciones o remediaciones van a ser exitosas y definitivas. ¿Y la empresa fiscalizadora debió haber hecho esto? Pues, ¿para qué era necesaria esta empresa alemana? La empresa fiscalizadora, sí, digamos, es este consorcio encabezado por una firma muy respetable, como es Comisión Federal de Electricidad, ¿no? Hay que establecer que CFE es una empresa de nivel mundial. Por eso un poco nos sorprende que algunos temas fundamentales como falta de supervisión en fábrica, que ha sido ya admitida, digamos, por el gerente de Sinohydro, digamos, ha provocado esta problemática. Entonces, en ese sentido, vale la pena indicar, digamos, esas responsabilidades en este caso del consorcio, que dice presenciar y verificar en fábrica las pruebas de los materiales para la fabricación de los equipos principales, supervisar el cumplimiento de los hitos claves del proceso de fabricación y las pruebas de los equipos en fase de fabricación y terminados. Esto lo establece la cláusula 5.5 del contrato de gerenciamiento y fiscalización. Esto hay que tomar en cuenta. ¿Sí? No es solamente fiscalización. Ok, gracias, Gonzalo. Entonces, sí hay problemas. Mire, Andrés, los que estamos en el mundo de la construcción de proyectos hidroeléctricos sabemos que este tipo específico de fisuras no causan ningún problema en la generación a largo plazo de un proyecto hidroeléctrico. Estamos demostrando que el proyecto está generando. Estas son unas microfisuras que pueden ser hay unas de hasta 38 centímetros. Exactamente, me referiré luego a esto, una de 38. Estas microfisuras que máximo tienen una profundidad de 3 milímetros ya han sido solucionadas. Cuando vimos nosotros el reporte de ustedes sobre la tabla del solucionamiento de las fisuras, vemos que habían 7,000 y pico de fisuras, y luego de solucionarle hay 700, y luego hay 121. ¿Y si yo le digo que en un proyecto de esta naturaleza no debería haber ni una fisura? Seguramente podría ser aceptado ese criterio, pero no creo que en ningún proyecto del mundo donde que existen elementos metálicos que están sujetos a metodologías de soldadura, porque, ojo, las fisuras se producen en los cordones de soldadura, pero esto es solucionable, Andrés, y por eso es que a nosotros no nos preocupa. Pero obviamente por la responsabilidad que tenemos se ha contratado a la compañía alemana, primero admitiendo todos los términos de referencia indicados por Coca-Cola Sinclair, y además estableciendo las diferentes metodologías de reparación. Porque, Andrés, nosotros tenemos aquí un informe que hicimos nosotros sobre la reparación del distribuidor 4. Por ejemplo, aquí se indica, y este informe ha sido entregado a Coca-Cola Sinclair, aquí indicamos que las fisuras entre 1 y 3 milímetros constituyen el 69%, Andrés. Las fisuras de entre 4 y 6 milímetros, hablamos de longitud, ¿no? Ya.
constituyen el 21%, si sumo 69 más 21 son 90, ¿no? Y tengo solamente un 7% de fisuras entre 7 y 10 centímetros, menos del 1% en fisuras de 11 milímetros y 15 milímetros. ¿Ese informe quién lo hizo? Este informe lo hizo Harbin después de la revisión y reparación del distribuidor número 4, Andrés. Y si la fiscalizadora funcionaba adecuadamente, no habríamos tenido este problema. Bueno, la empresa fiscalizadora siempre estuvo al frente. Lo que pasa, Andrés, también no hay que esto satanizar. Estas fisuras estamos demostrando que son reparables, pero para la garantía del proyecto para su vida útil, nosotros hemos contratado a esta empresa que será la que establezca los procedimientos. Son varios procedimientos. Sí. Una fisura muy pequeña solamente es bueno, pero primero tal vez tendrá que establecer la existencia del problema y luego cómo es el procedimiento para resolverlo. Pero claro, Andrés, obviamente, ¿qué hacemos nosotros? Paramos la turbina esta, se introduce al distribuidor, se limpia la pintura que está cubriendo a la soldadura y se hace lo que indicaba Gonzalo. Hacemos un estudio con líquidos penetrantes, porque las fisuras no se las puede ver así. Ustedes haber visto que necesitan una lupa para ver la fisura. En los líquidos penetrantes son los que les permiten. ¿Y cómo hizo la Contraloría para hacer ese trabajo? No, la Contraloría lo único que hace es remitirse a algunos informes. ¿Y hay informes que señalan eso? Claro. ¿De qué entidades, por ejemplo? Los informes... Ustedes mismos aceptan la existencia de las fisuras. No, estamos... Y esos informes pasaron a la Contraloría. Obviamente, aceptamos la presencia de fisuras. Estamos aceptando que estas fisuras son reparables. Estamos aceptando que estas fisuras no causan ningún problema en la generación a largo plazo. 50 años, está garantizado. Sí, es más, 50 años, por supuesto. Y es más para los distribuidores. Nuestro gerente para tranquilidad del país va a emitir una garantía adicional de 10 años para los distribuidores, porque tenemos la certeza y la confianza de que los materiales utilizados fueron buenos y que los procedimientos que ya se limarán, se optimizarán, los procedimientos de estos que indique TUPSUB serán implementados y solucionarán definitivamente el problema. Hugo, su apreciación, por favor. Sí, bueno, hay que, en primer lugar, cualquier presunción que ahorita se realice, no tendrá el sustento técnico completo. Yo creo que poder hablar de una garantía de 10 años, de una vida útil de 50 años, deberemos regirnos a lo que diga la empresa alemana, que va a hacer la investigación, diríamos, profunda. Ahora, llama mucho la atención el hecho de que en una obra cuyos tiempos de operación son en el orden de 50 años, a los 2 años ya empecemos a tener este tipo de problemas en una parte que es estructural del sistema. O sea, tiene un problema serio el distribuidor de la central por el hecho de que pasa a formar parte de la estructura de la central. Por lo tanto, no es una pieza que se pueda recambiar fácilmente, no es un tema menor y su reparación tiene que ser abordada en una forma rápida, eficaz. Porque de lo contrario, cuando se habla de fisuras, no se puede hablar de que se admita 1, 2, 5, 10. No existe esa posibilidad. Cuando hablamos de fisuras, hablamos de pequeños o micro desprendimientos de material. ¿Por qué? Porque son piezas que están sujetas a altísimas exigencias hidrodinámicas. Claro. ¿Qué significa esto? Que si seguimos operando, así sea con fisuras que se digan son menores o de poca profundidad o de poca longitud, esas fisuras se van convirtiendo en un problema cada vez más serio. Será entonces la empresa TV la que nos determine las condiciones de operación que sí se deban considerar, o que nos pueda llegar a decir incluso que las necesidades de parar cierta operación, claro. Y nos establezca, lo más importante, nos establezca los mecanismos y los métodos para solucionar estos problemas. Eso es lo más importante. ¿Por qué? ¿Qué duda o qué apreciación me queda a mí si es que a los 2 años tenemos este problema? ¿Qué va a ir sucediendo en el tiempo? No es que voy a tener el problema repetido cada cierto periodo. No es que eso me va a significar también el indisponer cierta cantidad de potencia, lo cual va en desmedro de la economía de operación del sistema, porque toda la potencia que queda fuera en una central hidroeléctrica tengo que compensarle necesariamente con centrales de generación térmica, lo cual significa altos costos. Entonces, ¿es preocupante? Sí, es muy preocupante. No hay que ponernos en el plano de que esto se puede tomar a la ligera. Es un tema muy preocupante y operativamente una central hidroeléctrica no puede admitir este tipo de fallas en su operación. ¿A los 2 años fallas? Andrés, esto es importante porque me permite hacer una aclaración.
Nosotros, la tecnología ha avanzado mucho, Andrés, usted sabe. Nosotros hicimos un estudio de elementos finitos sobre las fisuras de esta. Aquí tengo el informe y ya le voy a hacer ver una de las conclusiones. La conclusión final de este informe dice: los resultados muestran para las grietas tipo A, porque hay A y B, las A serían las medias complicadas, las B no tienen ningún problema, no se romperán, pero pueden crecer en una tasa de expansión muy baja. Después de 50 años, la profundidad de la grieta crecerá en 0,023 milímetros como máximo. Las grietas o fisuras tipo B no se romperán ni crecerán. ¿Quién hizo ese informe? Este es un informe que hemos entregado. ¿Pero quién hizo? Harbin, es que Harbin es el responsable de las soldaduras, es el diseñador de los equipos electromecánicos. Por lo tanto, él hizo este estudio y aquí tenemos una definición de lo que Harbin indica. Esto nos tranquiliza a nosotros, pero pese a esto, Andrés, insisto, estas fisuras no están y ni causarán a largo plazo problemas de generación. Pero estamos interesados nosotros en dejar limpiando cualquier idea que debilite el prestigio de la central Coca-Cola Sinclair. O sea, se les contrató para hacer una buena obra. Claro, pues. y la obra está muy bien. Por eso es que estamos generando. Si es que esta obra no estuviera generando, como han sucedido otros proyectos, podríamos decir eso. ¿A los 2 años es normal que se presenten estos problemas? Bueno, no es precisamente normal. Exactamente puede deberse a la metodología utilizada en la soldadura, que ahora va a tener que ser... Bueno, pero sí, entonces es un problema. Sí, es un problema. Los problemas que existen hay que solucionarlos. Todo problema que existe, el que tiene que solución hay que solucionarlo. Lo grave sería que no tengamos solución y ahí sí tendríamos que lamentarnos. Lo grave es que haya problemas. Todos los proyectos han tenido problemas. Recuerde usted qué pasó en Proyecto Pautemazar. Tuvieron que cambiar... Bueno, no hablaré de esos proyectos. A ver, por favor, Gonzalo. Sí, es importante señalar el compromiso de esta administración para que el país pueda sentirse tranquilo, que todas las acciones que desarrollamos van a permitir o deberían permitir garantizar la operatividad de esta central y su vida útil. Insisto nuevamente, no vamos a recibirla si no estamos satisfechos con la resolución de los pendientes. Satisfechos a plenitud. A plenitud. Sí, claro. Sin embargo, un tema que es fundamental, creo, como elemento orientador de la opinión pública, es evitar las situaciones que pintan una situación catastrófica, sin el debido sustento. Y solamente quiero señalar aquí cuál es la diferencia conceptual entre una grieta, yo he escuchado también el tema de grieta, dice todas aquellas aberturas incontroladas de un elemento superficial que afectan a todo su espesor. ¿Qué es una fisura? Todas aquellas aberturas incontroladas que afectan solamente a la superficie del elemento o a su acabado superficial. Es importante tener, digamos, esta definición. Bueno, pero Gonzalo, el problema no es que esto significa amplificar, alarmar, dramatizar el tema. Esto es porque hay un informe de Contraloría, pues. Ese es el tema. También, desde luego. No, ese es el tema original. A partir de eso es que se produce esta preocupación. Claro. Y es la entidad que está sujeta, la que establece el control justamente de estas cosas. Sin duda, ¿no? Y hay, digamos, hay una valoración de 1.000 y pico de millones de dólares. Ah, ¿no? por cierto. Hay que establecer, digamos, que los distribuidores, por ejemplo, valen aproximadamente 40 millones de dólares. Cada uno. 40 millones, no, el todo, el total. Entonces, aquí el tema fundamental es poder asegurarnos que debido a que no se siguieron los procedimientos técnicos adecuados en el proceso de soldadura, y esto ha sido admitido, ¿sí?, antes de la soldadura y después de la soldadura, es que se generan, digamos, este tipo de fisuras. El tema fundamental es encontrar la causa raíz, y TÜV está para eso. Pero y lo que decía Hugo, que este es un problema estructural, si bien es cierto, se circunscribe el tema de la soldadura, pero se convierte ya en un problema estructural. Esa es una opinión del doctor Arcos, ¿verdad? Yo no voy ni a apoyarla ni a rebatirla, sin embargo lo que puedo indicar, nos parece que el tema fundamental a confirmar es la idoneidad del material de los distribuidores. Ese es el tema central. Es el tema fundamental. Y eso lo va a resolver esta empresa alemana yendo a la fábrica. Yendo a la fábrica y estableciendo, digamos, que las características de este material utilizado, digamos, si bien no está homologado por la norma americana ASME, tenemos información, ¿no es cierto?, de que esas características que en su momento
fueron presentadas y que entiendo permitió a la fiscalización y gerenciamiento del proyecto aprobar, como establece el EPC, digamos, que se use este material, aparentemente en algunos casos inclusive son superiores, digamos, a la norma ASTM que está vigente. Esto nos da en principio, Andrés, en principio tranquilidad como CELEC y Gobierno Nacional de que el tema fundamental, la calidad del material de este acero, digamos, es la adecuada y además que tiene la característica de soldabilidad indispensable. Su actitud y su comportamiento frente al hecho de buscar ser lo más objetivo posible. Sin duda. Pero usted debe defender los intereses del gobierno y del Estado ecuatoriano. Daría la impresión de que está defendiendo los intereses de la empresa. En absoluto, Andrés, porque digamos, justamente yo me refiero a los hechos. Estos son hechos, parte del expediente del contrato. Y pero justamente eso tienen que decir los alemanes, ¿no? Por supuesto, no. Yo solamente estoy mostrando que hablamos con documentos que son parte del expediente. Yo no estoy defendiendo aquello porque debe ser probado y verificado, mi estimado Andrés. Y el contrato con TV establece justamente que tienen que verificar la calidad de los materiales. Que el dossier, ¿no es cierto?, que aparentemente hace cumplir los requerimientos, efectivamente lo cumple. A ver, por favor. Debo insistir, Andrés, que los materiales utilizados para la construcción son idóneos. ¿Por qué son idóneos? Eso no lo tiene que decir ni la empresa ni la autoridad. La que va a decir es la empresa alemana. No. Le voy a decir por qué, Andrés. Porque las normas ASME y las normas ASTM exigen características de los materiales. Estos materiales deben cumplir el rango, el estándar en cuanto a la composición química y mineralógica, en cuanto al grado de soldabilidad y en cuanto a las pruebas mecánicas. Todos estos reportes existen. ¿Quién resuelve que eso se hizo? Y por eso están los documentos de lo que se hizo. Pero de la misma empresa, pues. No. No olvide, Andrés, que la fiscalización y la supervisión tenían la obligación. La fiscalización falló. A tal punto falló que hay las fisuras y que es necesaria una empresa alemana que venga a revisar. Sí, pero diferenciemos las cosas. Los materiales han sido avalados por la norma. Por lo tanto, estos materiales pueden ser utilizados. El contrato EPC claramente dice, se podrán utilizar cualquier tipo de materiales siempre y cuando estén dentro del estándar de la norma ASTM. Y estos materiales cumplieron los estándares. Por eso es que fueron aprobados por la fiscalización, porque no creo que CFE también no sea una empresa con experiencia y no haya analizado todos estos documentos, porque no es solamente un documento el que mostró Gonzalo, hay varios documentos de las diferentes láminas. Pero ¿y por qué la Contraloría emitió este informe? Bueno, la Contraloría tendrá que indicarnos. Bueno, porque existen problemas. En un instante retornamos. Vamos a la parte final, al tercer segmento del programa. Quiero dar la palabra a Hugo Arcos, su apreciación sobre ese concepto que hizo hace unos instantes, en el sentido de que estas fisuras, este problema de soldadura en los materiales, en fin, lo que hemos conversado en el segmento anterior, pueden estar provocando un problema estructural. Sí, es necesario aclarar el tema de lo de estructural. Claro. ¿Sí? Es importante establecer que el distribuidor como tal es el equipo mecánico, ¿sí? La tubería mecánica que permite llevar el agua precisamente hacia los inyectores, que son los que a su vez hacen girar la turbina, ¿sí? ¿Por qué hablé de la palabra estructural? Porque dentro de la estructura física de la casa de máquinas, este equipo queda inmerso y hormigonado. De tal manera que no es un equipo que después pueda ser sustituido en términos normales de operación y mantenimiento, ¿no? Entonces, si se quisiese o si se pensara en la posibilidad de sustituir este equipo, es la necesidad prácticamente de desarmar la casa de máquinas, romper todo el hormigón, sacar esa tubería y volverla a construir. O sea, esa es la magnitud del problema que podría estar ocurriendo. Exactamente. O sea, si es que fuésemos, una vez que tengamos el informe de la empresa alemana, tengamos un informe técnico muy bien sustentado, muy bien adecuado, y nos establezca cuál es la verdadera magnitud del problema, sin que nos diga el que fabricó, sin que nos diga el que fiscalizó, que tampoco podríamos tener ya confianza. O el que recibió provisionalmente. Que se sustentaba en los informes de la fiscalizadora. Claro. ¿Sí? Entonces, cuando tengamos este tercer informe imparcial, completamente técnico, podremos entonces establecer si dentro de esas soluciones, de esta solución extrema que sería prácticamente desarmar la casa de máquinas y volver a armar estos distribuidores, que son uno por cada una de las turbinas,
esa puede ser la solución final que dé paso a una operación ahí sí de 50 años. Pero mientras no se tenga ese informe, no podemos elucubrar de cuáles serían las soluciones, sean estas menores o sean mayores, que se pueda dar al problema. Mientras tanto, Hugo, lo que me da la sensación es de que el país podrá vivir, pero en una incertidumbre, que en cualquier momento, por cualquier circunstancia, nos informemos de que hubo un colapso, una cosa muy grave en la central. Sí, hablar de un colapso sería hablar de un tema un poco de orden mayor, ¿no? Sería una irresponsabilidad seguir operando sabiendo que existen los riesgos. Hablar de un colapso sería un tema muy grave. Eso es extremo, ¿no? Ya no ocurriría eso. Sí, previo a eso se deberán tomar acciones y medidas porque no se podría llegar a que se destruya prácticamente la central. Y se puede monitorear y saber cuándo estamos asistiendo a un periodo crítico para apagarla y para... Una de las formas de monitorear las inspecciones normales que se realiza dentro de la operación es precisamente inspeccionar el rodete de la turbina, ¿sí? Si es que existen pequeños desprendimientos de material, así sean minúsculos, esos se convierten en verdaderos proyectiles a la velocidad que circula el agua en la turbina. Y eso es lo que produce desgaste. Hay equipos, hay tecnología para establecer eso. Las centrales tienen que parar cada número de horas, hacer inspecciones normales dentro de su proceso de mantenimiento, y ahí se detectan estos posibles desgastes anómalos que se produzcan dentro de los álabes de la turbina. Y eso es un peligro precisamente como el que se produjo en San Francisco. Usted recordará, cuando se produjo desprendimientos de material en la tubería, en el túnel de conducción, se produjo un daño ya en los álabes de las turbinas, en el corazón mismo de la turbina, ¿no es cierto? Lo mismo puede llegar a suceder si es que las fisuras no fuesen consideradas como un problema y sigue habiendo un pequeño desprendimiento de material. Son pequeños desprendimientos de material, pero que dentro de la velocidad a la que operan los sistemas pueden llegar a causar consecuencias de desgaste. Iván, acabamos de escuchar, me parece que el elemento más importante de esta exposición es que sí puede haber un problema estructural y que habiendo una dificultad en una de estas turbinas, de estos equipos, hay que echar abajo lo que se armó. Gracias, Andrés, por darme la oportunidad de clarificar esto. Primero, Sinohidro no acepta este criterio, porque este es un criterio catastrófico. Insisto, hablamos que las fisuras no producen problemas para la generación a largo plazo. La primera cosa que estamos afirmando. Segundo, estamos indicando que esta compañía Tubsub dejará solucionando este problema con $1 millón, que es... No va a dejar solucionando. Sí, por supuesto. Ellos lo que van es a alertar el problema, van a advertir el problema. Perdón, ¿Quién Andrés, tiene que resolver? No, Andrés, perdón. Ellos analizan el problema, se hace la reparación. ¿Quién hace la reparación? Nosotros la hacemos con la supervisión de ellos. Pero luego de hacer la reparación, ellos hacen la comprobación de que haya quedado bien. Pero la reparación la hacen ustedes. Sí, claro. Pero luego de la comprobación de ellos, ahí es cuando se armará y seguirá funcionando el distribuidor. Pero quiero hacer una precisión. El distribuidor es el que distribuye el agua para que mueva la turbina y los álabes de la turbina están fuera. Cualquier desprendimiento de un álabe de la turbina se va al río, no al distribuidor, porque el distribuidor es la pieza anterior a los álabes de la turbina. ¿No se afecta entonces? No, en este sentido no. Pues, ¿cómo le puede afectar a usted el agua que pasa por el distribuidor? Le mueve a los rodetes y si algún desprendimiento hay en el rodete, se va al río. Regresa al río Coca con el agua. Ok. Por favor, Gonzalo. Un tema que quizás vale la pena indicar y va relacionado con el tema de gerenciamiento y fiscalización. Esta es la lista de pendientes, ¿sí?, con la cual se hizo la recepción provisional de la fase 1 y de la fase 2. El tema interesante y curioso es que dentro de estos pendientes no se mencionan las fisuras. Esos aparecieron posterior. O se advirtió, se supo después. Entonces, digamos, sobre esta base, la administración hace esta recepción provisional. Es un tema importante porque esto permite a su vez un poco lo que decía Hugo, en términos de que se instala los distribuidores, se hace este famoso hormigonado. Es un verdadero búnker, vale la pena, digamos, que la audiencia pueda conocerla, ¿no? Ajá. Pueden ustedes ver lo intrincado, digamos, son hierros de 3 pulgadas, hay varios metros de concreto. Y claro, es una situación bastante complicada. Sí, este es quizás también para tener una idea rápidamente de lo que es el distribuidor. Por la parte izquierda ingresa el agua y quizás, digamos, lo que vale la pena indicar
que antes del distribuidor hay un elemento que se llama, digamos, carrete, fabricado del mismo material que el distribuidor. Y el tema interesante es que ahí no se encuentra fisura alguna. Eso, en principio, podría permitirnos colegir, insisto, que el problema está vinculado con el tema de la falta de un procedimiento adecuado de suelda del material. Sin embargo, digamos, es, como usted bien decía, Andrés, TV que debe determinar que este dossier con estas características efectivamente cumple la norma mundial. Tengo claro. Lo que yo pueda decirle de manera final, Andrés, es que SELEC, más allá del tema de TV, una firma de nivel mundial, está contratando otra empresa auditora, fiscalizadora, para que supervise que el trabajo de reparación que tiene que hacer los Sinohidro, sobre la base del procedimiento de TV, es idóneo y nos va a permitir justamente garantizar esa vida útil a través de un monitoreo y supervisión permanente de esos. Hay contratos de seguros, naturalmente, ¿verdad? Hay contratos de seguros. ¿Cubren esos problemas? Tenemos garantías al momento cercanas a 150 millones de dólares. Adicionalmente, el ministro Pérez, pues, justamente ha exigido, digamos, que adicionalmente a esas garantías técnicas exista una garantía, digamos, específica y exclusiva por 10 años para los distribuidores que permita garantizar que funcionan adecuadamente. Además, aquello avalado con una garantía bancaria. Por caso contrario, un papel no sirve para nada. Estamos importando energía ahora. Estamos importando, pero es un tema que hay que verlo de una manera objetiva. Estamos importando el 3% de la demanda nacional y es un tema, como lo señalaba ayer el SENACE, únicamente de conveniencia económica. Estamos comprando probablemente a 2, 3 centavos de dólar frente a producir a 5, 6 centavos con generación termoeléctrica, ¿no? De hecho, no estamos exportando energía. En esta época, digamos, las transacciones son de ida y vuelta con Colombia. Las centrales hidroeléctricas que se construyeron tenían ese afán y nos habían vendido la idea de que se iba a exportar y que íbamos a tener negocios de electricidad hasta con Chile. Bien que lo señala Andrés. La buena noticia es que esta administración, bajo las directrices del ministro Pérez, tenemos operativas 2 centrales que estaban suspendidas. Del Citanizagua, 180 megavatios y Minas San Francisco, 270 megavatios, 450 megavatios que están ya operativas y aportando al Sistema Nacional Interconectado, que son parte, digamos, de las obras que usted señalaba suspendidas y que ya están en operación. 30 segundos, Iván, para terminar. Andrés, yo les invito a ustedes, principalmente a usted, Andrés, al pueblo ecuatoriano, a los técnicos ecuatorianos, que vayan a visitar la central hidroeléctrica. ¿Pero cómo vamos a ver las fisuras nosotros? No, estará abierto el y les daremos una lupa para que puedan ver las fisuras. Pero queremos que vayan a ver y ustedes vean que esta es una central igual a cualquier central de Europa, de Alemania, de Francia. Hugo, rapidito, usted también una intervención final. Sí, mencionar un tema. Usted topó el asunto de exportación hacia Chile. Es una utopía. Era un sueño que nos es una utopía. El exportar energía hacia Chile no pasa por el hecho de tener un montón de centrales hidroeléctricas aquí en el país. Adicionalmente, cuando nosotros exportamos energía hacia Colombia, lo hacemos a precios prácticamente al costo de operación, que en el caso de centrales hidroeléctricas es bajísimo. No nos garantiza ninguna recuperación de las inversiones monstruosas que hemos hecho. Entonces no es posible seguirnos subiendo en la camioneta de seguir financiando mega obras con la justificativa de que vamos a exportar. No, tenemos que hacer obras adaptadas a los requerimientos de nuestro país. Gracias a Gonzalo Uquillas, Iván Núñez y Hugo Arcos. Gracias a la audiencia, felicidades. Hasta la próxima semana. Teleamazonas presentó Hora 25.